Hola doctor, muy buenas Eh, noches. Le estoy haciendo como los niños chiquitos. Le estoy haciendo como los niños chiquitos. Aquí estoy. Aquí estoy, magnífico doctor. Bueno, creo que ya tenemos una buena cantidad de participantes. Si usted me permite, yo creo que es adecuado que iniciemos. Entonces, Muy bien, doctora Nancy, la verdad que es un gusto tenerla con nosotros. El doctor Edgar nos va a hacer el favor de hacer una pequeña semblanza de lo que es su currículum y estamos muy agradecidos del gracias. apoyo que nos está dando. Doctor Edgar, adelante, Claro que por sí, favor. con gusto. Gracias. Yo me Hola, voy. buenas noches a todos. ¿Ya están todos conectados? Nomás que dejé mi carro atrás. Ay, ¿cuánto más? ¿Quiere llegar ahorita o se lo- Una pregunta, ¿ya están todos conectados? Doctora Amalia. Sí, doctor. Tenemos 30 participantes. Ah, ok, pero ya todos conectados, ya se les dio el acceso. Sí, sí, desde luego ya están aquí. Perfecto. Bueno, doctora Nancy Carriosa, mucho gusto. La verdad es que para nosotros es un placer que nos acompañe el día de hoy con un tema muy, muy importante que es sobre los síntomas tempranos de la neuroinfección en población pediátrica, su abordaje y su diagnóstico. La doctora Nancy Cardosa Martínez es neuróloga pediatra, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y es especialista por pediatría en el 1 de octubre en el ISSSTE. Ahí también hizo la especialidad en neurología pediátrica en el mismo 20 de noviembre y está con un diplomado en neurodesarrollo y neuropsiquiatría infantil por la Universidad de La Salle y aparte tiene máster en epilepsia por la Universidad de Murcia, España. Ha sido ponente en varios congresos de neurología pediátrica y es coautora de estudios de sobrevalcuato de magnesio y de densidad ósea. Aparte de que está certificada también por el Colegio de Pediatría y por el Colegio de Neurología. Doctora Nancy, para nosotros es un gran gusto tenerla como ponente y damos inicio, por favor, a su ponencia. Muy bien, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, por tomarme en consideración y creo que va a ser como una plática Por favor. bastante productiva para todos, en donde todos tenemos que aprender, porque la verdad es de que los médicos nunca dejamos de aprender y me gusta mucho dar este tipo de pláticas porque cuando uno es pediatra, la verdad es de que hay ciertas situaciones que te dan mucho miedo y las convulsiones son una de ellas y las neuroinfecciones no se diga. Entonces, la verdad es que la intención de esta plática es tratar de orientar un poquito qué es lo que se debe de hacer cuando un paciente llega con nosotros, ya sea a nuestro consultorio o al servicio de urgencias, y cómo podemos empezar a hacer el abordaje y qué poder detectar en el momento preciso y oportuno. Entonces, si están de acuerdo, vamos a empezar con la plática. Por favor. Bueno, les quiero decir que bueno, no tengo ningún conflicto de interés para poder presentar esta plática para ustedes. Voy a empezar primero que nada a definir qué es una neuroinfección. La neuroinfección va a ser una enfermedad que se va a considerar una urgencia para tratar, ya que aunque no es tan frecuente afortunadamente, sí puede llegar a recuperarse en la gran mayoría de los casos, pero si nosotros no la diagnosticamos y la tratamos de manera oportuna, el porcentaje de pacientes que van a tener secuelas neurológicas va a ser muy alto. Estas infecciones del sistema nervioso central se van a manifestar en ocasiones de manera muy inespecífica. Muchas veces comparten los mismos signos y síntomas que cualquier otro proceso infeccioso, pero desafortunadamente cuando ya tenemos en ocasiones como la sospecha de que sí puede ser una infección dentro del sistema nervioso central, a veces ya vamos tarde en el diagnóstico. Entonces, se pueden llegar a manifestar como si fueran meningitis, como si fueran encefalitis o como si fueran meningoencefalitis, que es la combinación de ambas. Voy a empezar primero con lo que es la meningitis. La meningitis se considera la infección del sistema nervioso central la más frecuente que existe. En el año de 2007, yo todavía estudiaba pediatría en aquellos ayeres, se ubicaba dentro de las 10 primeras causas de muerte en la infancia.
10 años después ya se ubicaba en el número 15 y en general esto ha sido por estas campañas de vacunación que actualmente existen, por la información que hay hacia los padres, hacia los pediatras, hacia los cuidadores. Entonces, entre más estemos informados, el número de pacientes afectados va a llegar a disminuir. En países subdesarrollados como nosotros, como en México, todavía tenemos una incidencia alta, sobre todo en aquellas zonas alejadas de las ciudades urbanas o grandes. Y es muy importante el poder tener la sospecha y el diagnóstico de una meningitis, ya que la mortalidad puede llegar a ser alta, sobre todo en los niños menores de un año. La meningitis bacteriana se va a presentar con un 60% de mortalidad. Cuando se trata de una meningitis de tipo viral, la mortalidad se habla que es en un 10%, pero aún así no deja de ser mortal. Entonces es importante poderla tener en mente. Otro porcentaje de pacientes va a egresar después de un largo tiempo de que están hospitalizados. Sabemos que cuando empezamos un tratamiento para la meningitis, sobre todo si es de bacteriana, el tiempo de tratamiento antibiótico va hasta por 21 días. Entonces, pues estos niños a lo largo de todo ese tiempo que están hospitalizados pueden llegar a tener complicaciones secundarias al proceso infeccioso. Cuando se habla de una meningitis de tipo viral, en general la evolución tiende a ser menos agresiva que la bacteriana y la gran mayoría de los casos de una meningitis de tipo viral se van a dar por enterovirus. Lo que nos dicen ahora las estadísticas, bueno, la bacteriana va a ser más frecuente en menores de un año, sobre todo en aquellos niños que no cuentan con un esquema de vacunación completo. Vamos a tener en nuestro medio todavía una incidencia alta de la meningitis tuberculosa. Ustedes saben que actualmente estamos batallando mucho los pediatras en los hospitales con los recién nacidos, ya que no hay ahorita la vacuna de la BCG que prácticamente se creó para poder prevenir la meningitis tuberculosa. Y la meningitis tuberculosa en los niños que no están vacunados, casi siempre los más afectados van a ser después de la edad de los 10 años. Cuando tenemos una meningitis de tipo viral, no va a haber una preferencia de edad, casi siempre se puede presentar en un niño lactante, puede estar presente en un adolescente, en un escolar o incluso en los adultos. Y cuando es de tipo bacteriano, si nosotros aplicamos adecuadamente, por ejemplo, la vacuna, la pentavalente o la hexavalente, esto va a disminuir la incidencia de poliomielitis y de la presencia de influenza tipo B, y esto nos va a ayudar a proteger a la población pediátrica. Las meningitis son enfermedades que van a inflamar lo que son las meninges que cubren al parénquima cerebral. Y esto va a ser por una situación de contigüidad que existe entre el sistema nervioso central el sistema nervioso central y el aparato respiratorio. Pero también existen algunos virus, como ya vimos la familia de los enterovirus, que pueden afectar también al aparato gastrointestinal y que esto a través de la sangre puede llegar a migrar la infección e inflamación y llegar a lo que es el sistema nervioso. Las meningitis se consideran una emergencia médica por su alta morbimortalidad y vamos a tener ciertos factores de severidad para que los pacientes puedan llegar a tener complicaciones o que pueda llegar a una enfermedad muy, muy agresiva, como por ejemplo la edad. No es lo mismo que le dé a un niño menor de un año, que sabemos que su sistema inmune todavía es bastante poco inmunocompetente, es más, son niños más inmunodeprimidos, o que a un adolescente, por ejemplo, que ya tiene un sistema inmune mucho más fortalecido. Cuando nosotros vemos que existe un proceso inflamatorio dentro de lo que es el sistema nervioso central, esto también se puede ver a darnos datos de severidad, ya que el sistema nervioso central, a diferencia de otros órganos, el cerebro está cubierto sobre un hueso que es duro y que no va a permitir la expansión. Entonces, cuando el cerebro se inflama, busca una salida y la salida principal que vamos a tener es a través del agujero magno. Y sabemos que cuando el cerebro se está inflamando, puede generar una herniación de las amígdalas cerebelosas y a la vez comprimir el centro respiratorio, el centro de modulación cardíaco, y los pacientes pueden hacer paro cardiorrespiratorio. Entonces, los factores de severidad también van a estar muy relacionados al sistema nervioso central. Si nosotros tenemos niños que son ya portadores de algún daño neurológico, por ejemplo, aquellos niños que tienen válvulas de derivación ventrículo-peritoneal,
aunque no tan frecuente el dato de meningitis, pero estas válvulas se pueden llegar a contaminar y esto puede ser por un efecto mecánico y a la vez, pues un niño que tenga una ventriculostomía y que tenga datos de que tenga una válvula, pues puede llegar a tener también una enfermedad bastante severa porque sabemos que está conectado con la superficie. Si nosotros también tenemos pacientes que están inmunológicamente comprometidos, por ejemplo, aquellos niños que son portadores de cáncer y que les están dando tratamiento con quimioterapia o los niños con leucemia, también estos pacientes llegan a tener enfermedades del sistema nervioso bastante agresivas. Y sabemos que el sistema nervioso central está cubierto por esta capa de meninges, por esta barrera hematoencefálica, y a veces es muy difícil que exista una concentración y penetración adecuada de ciertos antibióticos. Muchas veces por eso el niño empieza con un proceso infeccioso, damos un tratamiento farmacológico antibiótico y puede llegar a progresar si este sistema inmune está comprometido, puede llegar a progresar al sistema nervioso central porque muchos de los antibióticos que damos vía oral difícilmente atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, dentro de las causas más habituales, los virus pueden llegar a ser los más que vamos a encontrar. Como les digo, la familia de los enterovirus son los más frecuentes. Hay más de 60 serotipos, entre ellos los picornavirus, ecovirus, poliovirus, coxsackie, la familia del herpes, que aunque no son tan frecuentes, desafortunadamente cuando tenemos datos de un herpes, sí llegan a ser bastante agresivos. También vamos a ver infecciones por virus respiratorios y sarampión. Yo trabajo en la Secretaría de Salud y trabajo en medio privado y en los dos, tanto los virus respiratorios comunes, por ejemplo, un sincicial, pueden llegar a condicionar datos de una infección en sistema nervioso central. Y cuando hablamos de bacterias, que no es lo más frecuente, por ejemplo, el estreptococo del grupo B, el Escherichia coli, la Neisseria meningitidis, el neumococo y la tuberculosis, estos, digamos, son como los menos frecuentes, pero también podemos llegar a verlos. Y el tener una meningitis bacteriana es una situación todavía mucho más complicada. Entonces, nosotros tenemos que promover como médicos pediatras lo que es el esquema nacional de vacunación. Esto nos va a ayudar a prevenir que los pacientes puedan llegar a tener algún contacto y cuando tengan algún contacto con algún tipo de proceso infeccioso, los pacientes lleguen a desarrollar complicaciones como serían estas meningitis. Entonces, sabemos que en muchas áreas, por ejemplo, algunas comunidades como los menonitas, ahorita en Chihuahua hay muchos casos de sarampión precisamente porque estas comunidades no vacunan a sus niños o en aquellos lugares, por ejemplo, las sierras, en donde tampoco llega como tanto la vacunación o para ellos no es como tan importante. Entonces, hoy por hoy, el hecho de vacunar a un paciente nos va a ayudar a disminuir las complicaciones o las consecuencias secundarias a cualquiera de estas infecciones. Y vamos a ver que las causas van a variar dependiendo la edad del paciente. En los niños muy chiquitos, menores de un mes, sí puede haber datos de una neuroinfección que no es tan frecuente, pero sí se puede presentar, sobre todo en aquellos niños que nacieron prematuros o por parto vaginal. Vamos a tener un estreptococo del grupo B, un Escherichia coli o una Listeria monocitógenes como agentes principales de una neuroinfección en los pacientes muy chiquititos. En los niños de 1 a 3 meses pueden llegar a ser los mismos, pero aquí ya se agregan un Streptococcus pneumoniae, un Haemophilus influenza o una Neisseria meningitidis. Casi siempre, obviamente, estos van a entrar por vía respiratoria y es muy común que estos niños a esta edad pues sean como el centro de atención, que todo el mundo llegue y los besuquee, que venga el abuelito enfermo y no tenga el cuidado de estar en contacto con los bebés. Todavía entre el 1 y 3 meses de edad, los niños no son totalmente inmunocompetentes. Y los niños mayores de 3 meses, ya hasta niños escolares y adolescentes, estreptococo pneumoniae puede llegar a ser una de las causas frecuentes, la Neisseria meningitidis, y también tenemos que considerar al Haemophilus influenza, sobre todo si le pusieron a nuestro paciente algún tipo de vacuna, que la vacuna no tenga como toda el serotipo que tiene que proteger a nuestros pacientes. Entonces, siempre tenemos que tratar de cuando tenemos un pacientito con estas características de datos de una neuroinfección, poder ver la edad y cuáles serían los agentes causales más frecuentes.
Si hablamos de todos los que existen, pues prácticamente todos los que son enterovirus, las familias del herpes, en algunas zonas endémicas, por ejemplo, el virus del Nilo Occidental, el dengue, el Zika, el chikungunya, que también a últimos años ha estado como estos muy frecuentemente asociados con problemas neurológicos, por ejemplo, de microcefalia. También estos pueden llegar a afectar a los niños. Algunos virus respiratorios, como ya les mencioné, el sincicial respiratorio, la influenza, el coronavirus. A partir de la pandemia por el COVID, ha habido bastantes casos de coronavirus causantes de encefalitis. También algunos exantemáticos de estos, los que más podemos ver son la rubiola o también sería, por ejemplo, la varicela como una causa muy frecuente. Y ya si hablamos de bacteriano, pueden ser pues cualquiera de las bacterias que existen, aunque no es muy frecuente la tuberculosis como tal. Pero les digo, ahorita que estamos teniendo problemas con la vacunación de los niños recién nacidos, hay que tomar en cuenta que estos niños pueden llegar infectados de esto. La Neisseria meningitidis, el Haemophilus influenza y el Streptococcus pneumoniae son los tres principales que van a llegar a afectar a nivel bacteriano a los pequeñitos. A nivel fúngico, si tenemos el antecedente de el contacto o las visitas, por ejemplo, a zonas en donde existen datos de criptococos, el estar muy como pegaditos con estas palomas que luego les damos como de comer, estas palomas sabemos que pueden llegar a transmitir este tipo de infecciones, entonces pues es importante hacer como todo el análisis de 3 meses previos al día en que el paciente llega con nosotros. Existen pacientes que tienen inmunodeficiencias y secundaria a estas inmunodeficiencias pueden llegar a presentar también los datos de la meningitis y sobre todo los pacientes, por ejemplo, que son portadores de VIH y que están en contacto con animales como los gatos, el toxoplasma cerebral es uno de los que más podemos llegar a ver tanto en pediatría como en pacientes adultos. Y bueno, esto es muy importante para ustedes porque, como les dije al principio de la charla, cuando nosotros nos enfrentamos ante un paciente que está presentando datos de una neuroinfección o que tiene algo que a nosotros nos dice, híjole, es que no sé exactamente qué tiene, pero no lo veo bien, pues la clínica nos tiene que ir como orientando hacia poder hacer un diagnóstico certero. Entonces vamos a tener dentro de las meningitis dos tipos de patrones que vamos a ver. El patrón A va a ser un desarrollo progresivo. El paciente llega, puede ser que llegue un niño grande caminando, hablando, que se sienta mareado, que camine y se vaya de lado, que ya lo hospitalizamos porque decimos, bueno, viene deshidratado, está con vómito, tiene dolor de cabeza y poco a poco vamos viendo cómo este paciente va teniendo ante un cuadro febril datos de un deterioro. Entonces, este es uno de los patrones que más frecuente vamos a ver los progresivos. Pero también, desafortunadamente, ya nos llegan en los ataques agudos fulminantes, y esto generalmente ocurre en las guardias de los hospitales, en donde el niño empezó en la mañana a estar con el dolor de cabeza, desayunó al mediodía algo, vomitó, durante la tarde empezó con el dolor de cabeza, la temperatura elevada, y entonces a lo largo de las horas esto se fue haciendo como más agudo, y ya cuando llega al servicio de urgencias el paciente ya llega en un estado de un edema cerebral, de un estado neurológico comprometido. Entonces, sí tenemos como que dentro de la clínica poder ver cuáles son los datos que el paciente va teniendo para poder empezar a hacer nuestras propias detecciones neurológicas. Y vamos a ver que cuando nosotros tenemos un paciente con un cuadro infeccioso que no mejora, que ya llegó en la mañana, lo vimos en la mañana, estuvo unas horas, lo hidratamos, se fue a casa bien, pero regresa a las 2, 3 de la mañana con un cuadro febril y ahora sí ya tiene un dolor de cabeza mucho más intenso y que nosotros decimos, híjole, a nivel neurológico este niño no parece estar bien. Es muy importante siempre, siempre, siempre poder realizar un estudio de punción lumbar. Esto lo vamos a hacer en un área segura dentro de lo que es urgencias. No hay que tener miedo a la punción lumbar. La verdad es que entre más punciones hagamos, más práctica vamos a tener. Aquí la posición del paciente y el que no se mueve es súper importante. A nivel privado tenemos como la gran ventaja de que puedo hablarle a un anestesiólogo pediatra, viene, me lo duerme y ya no se mueve el niño. Y si estamos en un lugar público, pues dar como esta enzimoterapia, ¿no? Es el camillero, la enfermera, el residente, el interno, y entonces tratar de que el niño no se mueva. Y vamos así a disminuir el riesgo de complicaciones. Se habla que de manera general el riesgo de complicaciones para hacer una punción lumbar va a ser de 0,1 a 0,3% de todos los casos. Entonces, es una incidencia bastante bajita. Así que si ustedes llegan a tener un paciente con estas características que vamos a hablar más adelante,
el considerar una punción lumbar es muy importante. Y la punción lumbar, ojo, sí la podemos hacer sin tener una imagen de tomografía. Hay clínicas en donde vemos a los pacientes, pero son clínicas muy chiquitas, en donde hay un servicio de urgencias, a lo mejor hay una área tocoquirúrgica y arriba pueden estar los cuartos de los pacientes, la hospitalización, pero no tenemos a veces solo rayos X, pero tomografía no. Si un paciente, ojo, si un paciente no cuenta con datos de una hipertensión endocraneal, es muy importante considerar sin tomografía realizar la punción lumbar. Cuando nosotros tenemos un paciente que ya tiene datos de una cefalea muy intensa, un vómito, que no es lo mismo quiero y vomitar que tener un vómito en proyectil, y si tenemos datos de edema de papila, que la verdad a veces en un niño muy chiquitito se nos complica mucho poder ver los datos de edema de papila, solamente en estas circunstancias tal vez sí tendríamos que pedir un estudio de imagen de tomografía. Pero si el niño tiene un dolor de cabeza, el vómito, que no están en proyectil, que a lo mejor sí tiene una leucocitosis de 14,000, 16,000 leucos, por ejemplo, o que el paciente llega todavía un poco consciente y de repente empieza a estar como ya un poco más rígido con alteraciones. Entonces, solamente en estos casos podríamos hacer el estudio de la punción lumbar sin una tomografía como tal. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando los pacientes tienen datos de hipertensión endocraneal, tenemos que sospechar que a lo mejor no es una encefalitis, que probablemente el paciente tenga un tumor y que este tumor esté generando la compresión cerebral y que esto nos pueda llegar a que el paciente vaya a tener una complicación mayor. O si hay el antecedente de que el paciente sufrió un traumatismo, muchas veces, bueno, no muchas veces, tenemos siempre que ver el aspecto en general del paciente si, por ejemplo, tiene lesiones o si tomamos una placa de rayos X y el paciente tiene como callitos óseos en las costillas, sabemos que este niño puede tener un síndrome de Kempe. Entonces, si nosotros sospechamos que este paciente a lo mejor trae un hematoma a nivel cerebral, tenemos que hacer primero el estudio de la tomografía. Los abscesos, si por ejemplo nos dicen que ya tiene un antecedente de 3 semanas previas, haber tenido una infección y no haber mejorado, no haber mejorado, y vemos que hay datos de focalización, tendríamos que pensar en un absceso y también tendríamos que hacer primero la tomografía. O en una válvula que llega el paciente con vómito, con cefalea, con fiebre, tenemos ahí sí que hacer la tomografía porque a lo mejor lo que está sucediendo con el paciente sea más una hidrocefalia y a lo mejor ya no hay necesidad de hacer una punción lumbar. Y bueno, los datos de un edema cerebral, que el paciente va a estar letárgico, va a estar con las pupilas ligeramente dilatadas o que a lo mejor hay datos de asimetría, ahí tendríamos que considerar también hacer un estudio de tomografía. Entonces, si nuestro paciente llega a presentar la triada de Cushing, que es datos de hipertensión arterial, y ojo, tenemos que tener en nuestros lugares donde trabajamos baumanómetros adecuados para medir la presión arterial, porque no le voy a medir la presión arterial a un niño de 4 años con un baumanómetro de adultos. Entonces, ver dentro de las percentilas para cada paciente si tenemos datos de hipertensión, si hay bradicardia y si hay alteración del patrón respiratorio, porque estos datos son de herniación y ante un dato de herniación cerebral no podemos hacer un estudio de punción lumbar. Tenemos que hacer primero el estudio de la tomografía. Si nosotros sospechamos que el paciente sí y sí tiene datos de una neuroinfección, pero estoy también ante esto que el paciente probablemente sí nos está dando datos de un cráneo hipertensivo, podemos iniciar un tratamiento antibiótico empírico, empezar a manejarlo, hacemos la tomografía y no sé, por ejemplo, a lo mejor la tomografía nos dice que el paciente tiene un hematoma en lugar de tener datos de una neuroinfección. Bueno, ya no le hice la punción lumbar, quito el antibiótico empírico y entonces ya lo hablo a un servicio de neurocirugía para hacer una valoración. Entonces, esta parte es súper importante porque de repente todo pasa tan rápido en los servicios de urgencia que a veces decimos, y si está consciente, no está consciente, híjole, como que es un movimiento como que convulsionó. Entonces, hay que tener en mente siempre estos datos, porque la hipertensión endocraneal puede llegar a condicionar la muerte en la mayoría de los pacientes. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una tomografía simple de cráneo antes de hacer una punción lumbar? Sí o sí en un paciente con inmunocompromiso severo. ¿Por qué? Porque a lo mejor este paciente que tiene, no sé, datos de una leucemia,
que terminó sus ciclos de quimioterapia hace un mes y después de la quimioterapia el paciente tuvo una gripa por ahí y de repente llega con datos de focalización, yo puedo pensar a lo mejor que este paciente puede llegar a tener datos de un absceso. Entonces, acordémonos que en estas circunstancias no está indicado hacer una punción lumbar sin tener un estudio de tomografía. Si nosotros tenemos la sospecha de una lesión ocupativa por un déficit focal que vemos en el paciente, que no sé, sea un niño pequeñito que a lo mejor cuando llora mueve solamente un brazo y el otro lo deja inmóvil o no mueve la mitad del cuerpo, por ejemplo, bueno, tenemos datos de un déficit focal, ahí tenemos que buscar lesiones cerebrales. Si nosotros tenemos el inicio súbito de crisis epilépticas, convulsivas, también es importante hacer un estudio de tomografía o cuando el deterioro del paciente va siendo como muy acelerado de moderado a severo y que llegó muy bien y tiene ahora un Glasgow de 8, entonces tenemos que pensar que algo está sucediendo, que algo está condicionando que el paciente se esté deteriorando, entonces también tendremos que hacer una tomografía de urgencias. Cuando somos médicos nos enfrentamos a varios obstáculos. Muchos de ellos, o en primer lugar, podemos decir que la parte clínica muchas veces no coincide con la parte de los laboratorios o ambos son como de repente muy inespecíficos. Puede tener un niño que fluctúe, estar de repente como con un poco de llanto, que se agarre la cabeza. Cuando son niños más grandes ya podemos, es como más fácil poderlos valorar, pero en niños muy chiquititos en ocasiones sí se nos dificulta. Entonces, de repente puede ser que clínicamente este niño esté muy letárgico, muy pálido, que no responda a los estímulos, pero que llegue con leucocitos normales, que llegue con unos 5,000, 6,000 leucocitos y decimos, bueno, aquí no hay una congruencia entre lo que veo con el laboratorio y la clínica de mi niño. Entonces, ese es uno de los obstáculos. Cuando hay pacientes que no muestran una afección evidente, hay niños que toleran y aguantan bastante cuando estamos hablando, a veces no solamente hablamos de neuroinfecciones, sino también, por ejemplo, niños que sufrieron traumatismos cráneoencefálicos, cuando no está totalmente cerrado todavía lo que es el cráneo, muchos de estos chiquitos pueden desarrollar hematomas que se van presentando poco a poco, van incrementando, y a veces la afección que los niños tienen cuando llegan a urgencias no se ve tan claramente. Entonces, tenemos que tener mucho ojo clínico. Si hay un niño que venga con algún antecedente de importancia, tenemos que tenerlo por lo menos en el servicio de urgencias de 4 a 6 horas para una vigilancia. Si nosotros tenemos pacientes inmunocompetentes, 50% de ellos pueden presentar datos clínicos, pero la otra mitad no. Y si tenemos pacientes inmunocomprometidos, van a mostrar datos clínicos solamente en el 30%. Entonces, es muy, muy importante que estos obstáculos que nos vemos en nuestra práctica diaria, día a día, tratemos de irlos como eliminando. Otro obstáculo que nosotros vamos a tener es que cuando ya el paciente llega muy mal, lo que el ejemplo que les ponía, empezó en la mañana a estar como con la fiebre, el dolor de cabeza, después vomitó, la fiebre persistió y llegó hasta las 3 de la mañana al servicio de urgencias y ya llega en un estado de o convulsión o que de plano las pupilas están asimétricas, el niño ya está respirando con dificultad y demás, es porque ya tenemos una afectación neurológica y estamos en una fase tardía y este niño nos está ganando. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para poder tener como un diagnóstico acertado y poder dar un inicio de tratamiento rápido. Entonces, aquí les quiero como comentar, y esto se los voy a estar repitiendo a lo largo de la plática. Si tenemos una fiebre, la fiebre es indicador de que hay algo, generalmente un proceso infeccioso. Si nosotros tenemos un niño irritable y si nosotros tenemos convulsiones por fiebre en un niño irritable, ojo, a lo mejor estas convulsiones no son por fiebre, probablemente puedan ser una neuroinfección. Entonces, sí tenemos que revisar muy, muy bien a nuestro paciente. Si a esto le agrego vómito, bueno, ya es otro síntoma adicional que a lo mejor me puede dirigir más para pensar que es una meningitis. Y si agregamos alteraciones del estado de alerta, la somnolencia o los periodos como de irritabilidad y somnolencia, estos ya son datos mucho más confiables de una meningitis o una meningoencefalitis. Si el paciente tiene exantemas como raros, como que de repente le vemos algunas vesículas o están como en fase de descamación, que haya tenido algún proceso infeccioso días previos, tenemos que sospechar que esto ya es postinfeccioso, entonces que esto puede ser una complicación. Y ojo, cuando nosotros revisamos los reflejos en los niños muy chiquititos y que están muy irritables y llorando,
los reflejos no se van a ver bien. Entonces, una táctica que hacemos es como si es un niño muy pequeñito y o toma mamila o toma seno materno, hacemos que se pegue con la mamá del seno materno, que esté tranquilo, lo tomamos de una manera muy sutil para que no pelee con nosotros y poder checar los reflejos de manera más adecuada. Incluso, pues tenemos que buscar siempre, siempre datos de rigidez, porque no todos los pacientes de una meningitis cuando está empezando van a presentar los datos de una rigidez, y menos si los niños son como muy chiquititos. Entonces, esta imagen es como también importante porque, bueno, podemos ver síntomas de meningitis en los bebés, como serían una fiebre arriba de 38,5 grados o una temperatura inferior de 36. Estas fluctuaciones en los extremos de la temperatura, hay que tener en consideración que este pequeñito puede llegar a tener una infección del sistema nervioso. Si no quieren comer, o sea, es como cualquiera que estemos enfermos, se nos va el hambre, si rechaza el alimento o come poquito y lo está vomitando, si no para de llorar, si está todo el tiempo irritable, ya me lo pegué al seno materno, ya lo bañé, ya le puse el programa en la tele que le gusta y el niño sigue y llore y llore y llore. Esos pueden ser estos datos de meningitis. Y ya datos más claros es como la retracción de la nuca hacia atrás. El niño se hace hacia atrás porque siente, esa es como una manera compensatoria, porque si se hace hacia adelante, siente como la irritación, pero si él se va hacia atrás su cabecita, como que eso le tranquiliza la irritación meningia. Entonces, si vemos que este pequeñito puede estar con la cabecita hacia atrás, hay que sospecharlo. Si es un bebé que todavía tiene una fontanela presente, abierta, tenemos que ver que no se sienta como un globo. Podemos inflar un globo y podemos palparlo y sentimos cómo está abombadito ese globo. Bueno, así no se debe de sentir la fontanela. Nuevamente, la presencia de somnolencia y letargo o la presencia de manchas y moretones. Acordémonos que hay algunas meningitis, por ejemplo, el que da el meningococo, se va a presentar con datos de púrpura. Entonces, si vemos nosotros lesiones tipo púrpura en el cuerpo de nuestro pequeñito, hay uno, que protegernos, porque siempre tenemos que utilizar un cubrebocas, y dos, sospechar que que esa puede ser la causa de la irritabilidad del bebé. En los niños más grandes, en los adultos, los síntomas son relativamente un poco más fáciles tal vez de detectar, sobre todo cuando ya los niños hablan. Entonces, están súper nauseosos, todo el tiempo están vomitando. Nuevamente insistimos, el vómito es en proyectil, no necesariamente en arqueo. La presencia de una fiebre persistente, el dolor de cabeza intenso, que muchas veces yo me he encontrado con casos de pacientes que interconsultan porque el niño tiene migraña. Y resulta que es un niño de 8 años que no ha tenido fiebre, que está vomitando en proyectil, que tiene un dolor de cabeza súper intenso, piensan que es una migraña, pero muchas veces cuando nosotros estamos explorando y hacemos fondo de ojo y prendemos la luz del oftalmoscopio, los niños se tapan los ojos porque esta luz les irrita terriblemente. Entonces, la migraña sí es un padecimiento que puede presentarse en los niños, pero no es la primera causa. Y estos datos pueden asociarse no tanto con temperatura, entonces siempre tenemos que tener como pendiente eso. Si tenemos un niño con dolor en la nuca, ojo, eso también es otro dato que es muy similar a lo de la retracción de los niños cuando hacen hacia atrás su cabecita. Los niños más grandes o los adultos, cuando tienen un dolor en el cuello, también pueden ser datos de una meningitis, que estén muy somnolientos, el dolor articular que nos puede dar por cualquier proceso infeccioso, pero bueno, esto también hay que considerarlo. Y definitivamente la presencia de crisis epilépticas convulsivas. Cuando ya tenemos una convulsión, sobre todo si es focalizada, que es en un área del cuerpo del paciente y él no pierde totalmente el estado de alerta, ojo, ya son como nuestros signos principales para poder sospechar este tipo de padecimiento. Y tenemos que ver si nuestro paciente cumple o no cumple criterios de algo que se llama síndrome meningio, que sería nuevamente la fiebre, la cefalea, la rigidez, que esa la podemos ver si el paciente tiene la cabeza lateralizada o en el momento de la exploración, si tiene o no alteraciones del estado mental. Si son niños más grandes, hay que ponerlos a contar, a restar, a sumar, a dividir. Entonces tenemos que evaluar el estado mental. Si existe además la presencia de vómitos, fotofobia, convulsiones o un déficit motor,
estamos ante un síndrome meningio y tenemos ahí que sí o sí, pues hacer la sospecha de no solamente datos de una neuroinfección, sino también el síndrome meningio, por ejemplo, se puede presentar en los pacientes que tuvieron un traumatismo cráneoencefálico y que por una hemorragia subaracnoidea puedan ya llegar a tener estos datos. Aquí, cuando es una hemorragia subaracnoidea, generalmente no va a haber fiebre, todo lo demás lo pueden llegar a presentar. Pero estos serían nuestros tres puntos cardinales: la fiebre, el dolor de cabeza o en los niños muy chiquitos la irritabilidad y la rigidez para poder hablar de un síndrome meningio. Entonces, cuando tenemos niños muy chiquitos menores de 2 años, como ya sabemos que el cráneo no está totalmente cerrado, ellos no van a presentar datos de rigidez tan fiables, pero sí pueden estar con dolor de cabeza y fiebre. Pero ya el 50% de los casos en niños mayores de 2 años ya podemos ver la tríada para poder hablar de un síndrome meningio. Y entonces, nuevamente, vamos a ver a la tríada clínica clásica de las meningitis: la fiebre, irritabilidad, cefalea y la presencia de convulsiones. Entonces, cuando hacemos nuestra exploración, tenemos que buscar los datos de la rigidez de nuca. El niño tiene que estar totalmente acostado. De repente, en algunos hospitales los tienen con su camita en 45 grados. Tenemos que bajar esa cama a que el niño esté totalmente en decúbito dorsal. Tenemos que levantar la cabeza y llevar que el mentón toque el pecho. En este caso, es muy característico que cuando levantamos la cabeza es como si estuviéramos levantando un tronco, como si estuviéramos levantando algo muy duro, porque no nos permite, y aparte el niño pues muchas veces puede pegar gritos de dolor porque eso los irrita bastante. Otro de los signos meningios que tenemos es el signo de Pernin. Vamos a tener a nuestro niño acostado, vamos a elevar el muslo en una posición de 90 grados en relación con la cadera y teniendo la pierna igual en una posición de un ángulo de 90 grados. Vamos a elevar la pierna y en el momento que nosotros le elevamos, puede ser que levante la pierna contralateral o que levante la cabeza porque existe dolor y también puede dar un grito de que le está doliendo. Y en el de Brudzinski vamos a tener al paciente nuevamente totalmente acostado, levantamos la cabeza, pero aquí lo que vamos a ver en el momento que llevamos el mentón hacia el tórax es que existe una flexión de los miembros inferiores. Entonces, si nosotros tenemos estos datos, ya estamos sospechando que nuestro paciente está presentando datos de una meningitis. Y buscar siempre reflejos patológicos. Podemos quedarnos solamente con el signo de Babinski, que la respuesta normal de los dedos cuando nosotros hacemos un reflejo plantar es que los dedos se cierren. Cuando nosotros vemos que los dedos se abren, sobre todo el dedo gordo, entonces eso ya es datos de un Babinski positivo. Ahí tenemos que buscar los sucedáneos del Babinski y ver cuáles de ellos están presentes. Pero bueno, este es otro de los signos que tenemos que ver de manera cardinal. Entonces, ya llega mi paciente con fiebre, el dolor de cabeza, irritabilidad, estoy viendo que ya tiene datos de rigidez de nuca, no tengo un estudio de tomografía ahorita para hacerle, hablamos de que a lo mejor no tiene datos de hipertensión endocraneal y quiero ya empezar a dar un tratamiento médico. Tenemos que hacer un estudio de punción lumbar. En la punción lumbar tenemos que colocar al paciente en decúbito lateral, tenemos que flexionarlo totalmente como si fuera un camarón, o sea que la cabeza esté muy, muy pegadita al tórax. A veces en los datos de meningitis los pacientes no toleran y lo ideal en cualquier lugar es hacerlo bajo sedación. Pero bueno, no en todos los lugares lo tenemos, entonces en la medida de lo posible tener la mejor técnica para que no se nos complique. Entonces, nosotros vamos a introducir la aguja entre lo que es L12S1, en donde ya no hay raíces nerviosas. Tenemos que llevar el bisel hacia arriba, siempre viendo hacia la cabeza, y la aguja como si fuera dirigiéndose hacia el ombligo, siempre. Entonces, hacemos de manera lenta la introducción de la aguja. Esta es una aguja común, aquí nos ponen una jeringa, pero bueno, actualmente hay unas agujas Inke que son muy largas, muy delgaditas y son atraumáticas. Y esto es muy importante porque una de las complicaciones de la punción lumbar que podemos ver en nuestros pacientes son los datos de aracnoiditis, que es que la aracnoides se haga como dura, que se haga como cicatriz, y esto les genera como irritación, dolor, parestesias a los pacientes. Entonces, entre menos traumático sea la realización de una punción lumbar, esto nos va a ayudar a disminuir riesgos con los pacientitos.
Entonces, una vez que nosotros ya metimos la aguja, tenemos que sacar los tubos. Lo ideal siempre sería medir con un aparato cómo está la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo, pero nuevamente no en todos los lugares. Y a mí me ha pasado en los hospitales privados que no tienen el aparato para poder medir. Entonces, si no podemos medirlo, pues bueno, como dirían, a ojo de buen cubero, ver si sale el chorro a presión o si va saliendo a gotitas. Lo ideal es tomar frascos para citoquímico, para citológico, para cultivo, para hacer un perfil de meningitis, un perfil molecular de meningitis, y vamos a guardar 1 o 2 tubos porque existen algunas meningitis o encefalitis que no son de causa infecciosa, no son de causa traumática, y actualmente estamos viendo muchos pacientes con encefalitis de tipo autoinmune. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un perfil de autoinmunes. Los anticuerpos que vamos a buscar, dependiendo la edad del paciente o las características, van a ser variables, pero siempre tenemos que guardar un tubito para no volver a picar a nuestro paciente. Entonces, si nosotros dentro de urgencias ya me llegó el paciente con la fiebre, la irritabilidad, a lo mejor convulsionó, ya le estoy poniendo un DFH o ya lo estoy impregnando con levetiracetam, pero tuve la necesidad antes de puncionarlo porque el anestesiólogo venía tarde y yo ya tenía la necesidad de iniciar un tratamiento porque claramente tiene datos de una neuroinfección. Puedo iniciar un tratamiento antibiótico empírico, dependiendo la edad del paciente, que ahorita vamos a ver esa parte, y a veces cuando ya iniciamos un tratamiento farmacológico, los cultivos no salen con el agente infeccioso que nosotros estamos buscando. La deficiencia del cultivo es que solamente nos va a reportar bacterias, no nos va a reportar virus. Entonces, actualmente el perfil molecular de meningitis nos está ayudando muchísimo para poder detectar si nuestro paciente, a pesar de que ya lleva un tratamiento antibiótico o si es un virus, poder detectar los agentes patógenos más frecuentes que existen, que no los determina todos, pero por lo menos los más frecuentes sí los vamos a ver. Entonces, para eso es la utilidad de poder pedir todos estos estudios. Y lo que nosotros estamos buscando en el líquido cefalorraquídeo tiene en ocasiones que tener una congruencia con lo que vemos en el líquido en sangre, sobre todo ver la cantidad de leucocitos totales en sangre y ver la cantidad de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, medir siempre la glucosa en sangre y medir la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Porque si nosotros estamos sospechando de una causa viral, que sabemos que es la más frecuente, vamos a tener no tantos recuentos de leucocitos, si va a haber arriba de 8 leucocitos, pero en el bacteriano se elevan muchísimo más. En la tuberculosa no tanto, en la de hongos tampoco no tanto. Cuando nosotros hacemos como la diferencial entre los polimorfonucleares y los mononucleares, si tenemos una vírica, las mononucleares van a predominar, pero si tenemos una bacteriana, van a predominar los polimorfonucleares igual que en la de la tuberculosis. En el vírico, las proteínas van a estar normales, pero en ocasiones pueden estar ligeramente elevadas, pero nunca van a rebasar 100. Si tenemos un bacteriano, ojo, el bacteriano y la tuberculosis dañan mucho las vainas nerviosas, entonces eso hace que las proteínas se eleven. Entonces, en la parte bacteriana vamos a tener una elevación de proteínas, pero en la tuberculosa las proteínas se van a ver súper elevadas. Incluso en la tuberculosa, el líquido se va a ver como si estuviera muy grumoso, como si fuera, por ejemplo, un líquido tipo semen, porque es como muy grumoso, muy blanco, muy espeso. Entonces, ahí tendríamos que hacer una prueba de PPD para ver si el paciente tiene una reactividad a la tuberculosis. Y la glucosa se va a disminuir, sobre todo cuando tenemos un proceso bacteriano o también una tuberculosis, y va a permanecer normal si nosotros tenemos sospecha de algo de tipo viral. En esta, pues también más o menos nos indica lo mismo que ya les acabo de comentar. Y esta parte es muy importante, ¿eh? Me gustaría mucho que hicieran como un screenshot o si gustan después puedo compartirles todo esto para que ustedes lo puedan tener ahí. Yo todavía tengo mis libritos en donde tengo ahí como mis fórmulas y todo, porque nunca son nunca van a sobrar, toda la vida vamos a utilizar esto. Entonces, hay un score de meningitis, el cual yo voy a aplicar para los pacientes, y si este score tiene arriba de un punto, obviamente tenemos que sospecharla. Entonces, hay un Bacterial Meningitis Score que está validado para los niños mayores de 3 meses, en donde yo ya tuve que haber hecho una punción lumbar
y vamos a ver si al pedir el estudio de tinción de Gram sale positivo, tenemos que agregar 2 puntos. Si los neutrófilos están por arriba de 1000, es un punto. Si las proteínas están por arriba de 80, es otro punto. Si los neutrófilos en sangre están por arriba de 10,000, es otro punto. Aquí, esto ya está validado, pero hay que recordar que muchos de nuestros niños chiquitos tienen cifras de 10,000, 11,000. Entonces, pues bueno, a veces cuando están muy pequeñitos decimos, esto todavía puede ser dentro del rango normal, pero si tenemos cualquiera de las otras, entonces decimos, no, sí, esto sí coincide con una meningitis. Y si el paciente tuvo una convulsión, que nosotros podríamos pensar que pudo haber sido febril, pero no necesariamente, hay que agregar un punto. Entonces, todo lo que esté arriba de 1, pues evidentemente ya nos da como un score de sospecha. Y existe otro meningitis score for emergencies que está validado para niños mayores de 1 mes, en donde tenemos que hacer una procalcitonina cuando está arriba de 1,2. Sabemos que estos reactantes de fase aguda son muy importantes para nosotros. Si la procalcitonina está arriba de 1,2, tenemos que darle 3 puntos. Nuevamente, si las proteínas en líquido cefalorraquídeo están arriba de 80, 2 puntos. Si la PCR en sangre está arriba de 40, 1 punto, y buscando neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo que estén elevados, también le vamos a dar 1 punto. Entonces, creo que es muy importante cuando nosotros ya tenemos la sospecha y estamos iniciando el tratamiento, ya tenemos nuestra punción y ya nos están dando nuestros resultados, poderlos correlacionar, tanto lo de líquido cefalorraquídeo como lo que es en sangre. Y bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, todos los que hacemos punciones lumbares, y la verdad es de que esto, desde que somos estudiantes hasta que somos anestesiólogos, hasta que somos intensivistas o incluso a los neurólogos pediatras también nos pasa, ¿no? El que haces una punción lumbar y de repente te encuentras que no solamente te reportan leucocitos, sino que también te están reportando muchos eritrocitos. Entonces, existen unas fórmulas de corrección en donde nosotros podemos hacer la medición de cuántos leucocitos reportaron, cuántos tengo en el líquido cefalorraquídeo, cuántos tengo en la sangre y cuántos hematíes me están reportando. Y entonces ya podemos más o menos tener estas fórmulas de corrección para saber cuántos, en qué porcentaje de leucocitos estamos viendo en nuestro líquido cefalorraquídeo. Pero como esto ya es como de mi generación y ahora hay como también muchos pediatras jóvenes, pues también tenemos unas fórmulas que ya son calculadoras electrónicas en donde metemos la cantidad de leucocitos que nos reporta del líquido cefalorraquídeo, los que tenemos en sangre, los hematis que nos están reportando el líquido cefalorraquídeo, los que tenemos en sangre, y ya en automático nos da el resultado. Posteriormente le voy a dar a la doctora Amalia esta formulita para que ustedes la puedan tener en su celular, se meten ahí al link y entonces ya les sale esta calculadora en automático. Entonces, pues aquí podemos hacer una manera más confiable este recuento de los leucocitos. Y bueno, existen ocasiones muy esporádicas en donde nosotros tenemos que repetir la punción lumbar. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Cuando después de un resultado negativo de una primer punción lumbar, el paciente presenta datos de deterioro clínico y tenemos una fuerte sospecha de meningitis clínica. Acuérdense, siempre lo clínico le gana a todo lo demás. Si nuestra sospecha clínica está como muy importante, tenemos que hacer la correlación y pues ni modo, hablar con los papás, siempre el hablar con los papás y el explicarles los pros y los contras de hacer una nueva punción lumbar es muy importante, porque a lo mejor de esto va a depender la evolución de que el paciente pueda salir bien del hospital o que salga con muchas secuelas. Si nosotros tenemos pacientes que no presentan una respuesta clínica adecuada después de 48 a 72 horas de que iniciamos una terapia antimicrobiana dirigida para la edad del paciente, porque acuérdense, no todas las edades se van a tratar igual, y nosotros ya vemos que en 3 días el paciente sigue con un deterioro, tendríamos la obligación de volver a hacer una punción lumbar. A lo mejor en el primer cultivo sale negativo, pero puede ser que en el segundo sí salga positivo. Si nosotros de las 48 a las 72 horas en niños con meningitis por Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina o cefalosporinas, que ya recibieron tratamiento con esteroides, si el paciente sigue teniendo datos clínicos de una meningitis, tendríamos la obligación de volver a hacer una punción lumbar. Ojo, es muy diferente el manejo para los neonatos. Nosotros decimos que los neonatos son un mundo aparte de la pediatría. Entonces, las meningitis en los neonatos
generalmente lo que sugieren los infectólogos es poder realizar punciones seriadas, pueden ser semanales, hasta que logramos que el líquido esté totalmente estéril. En uno de los hospitales donde yo estoy ya tuvimos una nena que no era neonata, tenía ya 2 meses de vida, pero a ella se le hicieron 6 punciones lumbares hasta que salió estéril el líquido, fue en donde se terminó. Y la niña actualmente tiene en general una buena evolución. Todavía toma medicamentos para crisis epilépticas porque tuvo unas crisis bastante horribles, pero esto se hizo en una nena de 2 meses. Esto nosotros como neurólogos siempre vamos en conjunto con el médico tratante, el pediatra, y tenemos que hablarle a los subespecialistas. Entonces casi siempre nos apoyamos de un médico infectólogo. Vamos a tener otros tipos de estudios de apoyo. Tenemos, por ejemplo, lo que es el ultrasonido. La gran ventaja que tiene es que lo podemos hacer al pie de la cama, no tenemos que trasladar al niño ni a otro hospital para que le hagan la tomografía, ni a otro hospital para que le hagan la resonancia. La desventaja es que si el niño ya no tiene fontanela, pues ahí sí ya no podríamos hacer un ultrasonido. Pero cuando tenemos niños chiquitos, menores de 1 año, que todavía tienen una fontanela adecuada, el ultrasonido nos ayuda para ver si tenemos calcificaciones, datos de hidrocefalia, si existen hemorragias o algunas colecciones que puedan aparecer. Pero bueno, no es tan sensible a hacer un ultrasonido, depende mucho del ojo clínico de quien lo haga. Nosotros como neurólogos no hacemos ultrasonido, siempre le hablamos a los médicos radiólogos, pero bueno, es como lo más fácil que tenemos para poder utilizar. Y los ultrasonidos, si nosotros tenemos datos de edema, pues vamos a ver cómo los ventrículos se van a colapsar, se van a contraer, cómo va a haber realce en la superficie cortical, por ejemplo, cómo va a haber datos de hidrocefalia, si hay datos de un absceso. Entonces, de manera rápida ya podemos empezar a ver si el paciente tiene algún tipo de alteración y esto nos puede orientar también para dar un tratamiento médico. Si ya tenemos datos de hidrocefalia, porque es una hidrocefalia obstructiva secundaria a una neuroinfección muy fuerte, tenemos que hablarle a un neurocirujano para que nos ayude a dar manejo para eso. Pero hoy por hoy, en todos los lugares, la tomografía de cráneo, a diferencia de algunos otros padecimientos neurológicos, va a ser la de mayor utilidad porque es la que podemos tener más fácil acceso en muchos de los hospitales. Yo ahorita en este momento estoy en un hospital de segundo nivel de atención, tenemos aquí tomografía y el paciente que llega lo puedo meter rápido. Si viene muy irritable y demás, le doy una sedación con algún medicamento o le pongo un gas y pues bueno, podemos hacer el estudio y podemos tener imágenes bastante confiables. Entonces, va a ser útil para poder hacer la evaluación inicial y para descartar posibles complicaciones, como por ejemplo aquí estamos viendo un absceso. En las fases agudas, a veces no siempre vamos a ver las lesiones dentro del cerebro o la inflamación, pero ya en las fases más tardías podemos volver a repetir el estudio. El hacer una tomografía es emitir muchísima radiación para el paciente, pero ojo, acuérdense, aquí estamos, tiempo es cerebro. Y si nosotros tenemos datos de una neuroinfección y el paciente llega muy bien hoy y el día de mañana ya empieza a tener posición de decorticación, de descerebración, y yo puedo hacer una tomografía y salvarle la vida y disminuir las complicaciones, las radiaciones pasan a un segundo término. Entonces, es un estudio bastante útil para nosotros. Y este nos puede ayudar a detectar ciertas hipodensidades o hemorragias, no cuando están muy chiquititas o cuando apenas están empezando, pero bueno, ya cuando están un poco más grandes las podemos ver. Y también es útil para detectar calcificaciones que no siempre las vamos a ver en un estudio de resonancia magnética. La tomografía que ustedes están viendo aquí es de un paciente real. Aquí vemos, pues ya vemos una zona de hipodensidad que cuando le metemos en medio de contraste realza. Y aquí estamos viendo una cápsula de un absceso. Entonces, aquí nosotros ya tenemos la sospecha diagnóstica, hablamos al neurocirujano, entra, drena y podemos hacer que las crisis se detengan, que el parénquima se recupere, damos un tratamiento farmacológico y podemos hacer que el pronóstico del paciente mejore. Entonces, podemos ver también zonas de hipodensidad en algunos lugares, por ejemplo, aquí en los ganglios de la base, que este paciente también tuvo datos de una neuroinfección, que tuvo datos de una hidrocefalia. Podemos ver las colecciones cuando hay abscesos en piemas. Y, por ejemplo, les voy a pasar esta imagen de una paciente que ella llegó al hospital porque tuvo 2 hematomas frontales bilaterales, se drenaron, regresa a los 3 meses, porque esto fue en mayo, apenas acaba de ingresar ahorita en septiembre,
llega con esta imagen con una cervicalgia y con un dolor de cabeza persistente, 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 sin fiebre. Entonces, esta paciente, al hacerle la tomografía, vemos como del lado derecho las circunvoluciones están como bien formaditas, tienen que estar como si fueran ricitos, pero del lado derecho vemos cómo se corta las circunvoluciones como si algo le estuviera aplastando. Si nosotros vemos aquí, pues pensamos que es un líquido cefalorraquídeo normal, pero la imagen esta es característica de un higroma. Entonces, al hacer el estudio citoquímico, podemos ver cómo leucocitos están arriba de 12. Entonces, pues aquí ya vemos que esta niña secundaria al drenaje y a la válvula que tenía, hizo datos de una aracnoiditis, tapó la válvula y empezó a acumularse líquido y ahorita tiene datos de una ventriculitis, una neuroinfección. Entonces, la tomografía también nos permite determinar calcificaciones en este cerebro. Si ustedes se fijan, es un cerebro de un niño muy pequeñito, porque aquí vemos unas zonas de hipodensidad que normalmente en los niños muy pequeños, por el proceso de mielinización, que sabemos que la mielinización va de atrás hacia adelante. Aquí todavía no está completado el proceso de mielinización, en las partes posteriores sí, pero vemos cómo esto, si lo comparamos con el hueso que está cubriendo al cerebro, pues tiene como la misma densidad. Entonces, estas son calcificaciones generalmente propias de citomegalovirus, que es lo que más llegamos a ver. Cuando ya tenemos al paciente estable, a lo mejor en terapia intensiva o en piso y queremos continuar investigando más, pues la resonancia magnética ya como estudio de seguimiento es como la técnica de elección, porque va a ser muy sensible para poder detectar datos de inflamación meningia o parenquimatosa. Si tenemos la opción de nuestro centro donde trabajamos hacer una resonancia, hago primero la tomografía, voy viendo y a lo mejor al segundo o tercer día puedo hacer una resonancia magnética y podemos ir vigilando que no haya alteraciones en nuestros pacientes. La resonancia magnética tiene la gran ventaja, a diferencia de la tomografía, que no emite radiación. Es la formación de un campo electromagnético. Entonces, las resonancias podemos hacer muchas, bueno, varias, y esto no va a afectar tanto por la radiación al paciente. ¿Cuál es como una de las contraindicaciones? Que es un estudio largo, que dura más o menos una hora y el paciente no se tiene que mover, por lo tanto hay que sedarlo. Entonces, podemos ver si el absceso ya mejoró, si ya se eliminó, si hay aparición de datos de empiema, si hay zonas de infarto que a lo mejor por la tomografía en una etapa temprana no las podemos ver. Y si nosotros aplicamos medio de contraste, podemos ver un realce leptomeningio, como se vería aquí, por ejemplo. Entonces, podemos ver cómo alrededor de las meninges se empieza a captar en medio de contraste porque hay un proceso de inflamación. También la resonancia nos permite detectar que a veces por tomografía no, los datos de una cerebelitis, que es la inflamación de los lóbulos cerebelosos, y que clínicamente podemos ver otro tipo de cosas con los pacientes. Podemos también ver tuberculomas. Acuérdense, la BCG nos ayuda a evitar los datos de la meningitis por tuberculosis. Entonces, los pacientes inmunodeprimidos pueden, o que no están vacunados, pueden llegar a tener la presencia de estos tuberculomas que se van a ver como zonas de hiperintensidad en la resonancia magnética. Yo aquí pensaría que parecería como datos de una hemorragia, pero si hacemos una prueba de PPD porque el paciente viene de una zona endémica o porque no tiene la vacuna, y sale positivo el PPD, esto tendremos que considerar que no es una hemorragia y que más bien es un tuberculoma. Podemos, como ya les dije, ver los realces meningios o datos de efusiones subdurales. Entre lo que es la aracnoides y lo que es el cerebro, el parénquima, se forman unos espacios y estas se les llaman efusiones y esto también se puede ver en los pacientes que tienen datos de una meningitis. Recordemos nuevamente la triada clínica clásica: la fiebre, irritabilidad en niños chiquitos, cefalea en niños grandes y la presencia de convulsiones. Y las complicaciones tenemos que tratar de evitarlas a toda costa. En algún momento en el 2023, un poco antes después de la pandemia, me tocó ver un día 1 de enero un paciente que estuvo yendo a varios hospitales con varios pediatras y que llegó por dolor de cabeza y fiebre, normal, ¿no? Como cualquier proceso infeccioso, que aparentemente no tenía más que un poco de diarrea, eso era como el antecedente, y este paciente no tenía su vacuna para el COVID y ya había tenido anteriormente, perdón, datos de una prueba para COVID positivo. Entonces, este pacientito, cuando yo lo vi, estaba con los ojos abiertos, las pupilas dilatadas, estaba con las manos totalmente flexionadas, con datos de espasticidad.
y con unos temblores que cuando lo vi les dije a los papás, ¿saben qué? Necesitamos puncionar lo mismo, o sea, valorar si hay datos de edema o no hay datos de edema cerebral. Este chiquito estaba teniendo un deterioro neurológico. A las 6 horas de la punción empezó a convulsionar, 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 hizo un estado epiléptico refractario. Entonces él hizo algo que se llama NORCE, que es un estado epiléptico refractario de nueva aparición, que generalmente esto se da por procesos autoinmunes y que son posinfecciosos. Entonces, este chiquito ya había pasado por un cuadro infeccioso por COVID previo y ahorita estábamos viendo esto. Y esta es la resonancia de este niño. Quedó en un estado neurológico de traqueostomía y gastrostomía con parálisis cerebral, con una epilepsia refractaria de difícil control. Y este estado epiléptico lo llevó a estas zonas de infartos cerebrales. Entonces, desafortunadamente, cuando nos llega el paciente y vemos que no progresa, no progresa, tenemos que ser muy mal pensados. Si no sabemos cómo hacer el abordaje y el tratamiento, tenemos que pedir ayuda a lo mejor a los expertos. Siempre una cabeza va a pensar, pero dos, tres cabezas van a pensar más en conjunto y esto nos puede ayudar a poder evitar cualquiera de estas complicaciones. Entonces, les decía hace rato que el tratamiento siempre va a ir dirigido dependiendo la edad del paciente. Vamos a tener que en los niños menores de un mes, de manera empírica, podemos iniciar tratamiento con ampicilina, cefotaxima. En los niños de 1 a 3 meses, por el tipo de patógenos, podemos dar ampicilina o cefo y banco. Si vemos que estas dos primeras a lo mejor no ayuda a progresar y la fiebre persiste y el estado letárgico o alterado persiste, podemos dar cefotaxima con vancomicina. Si un niño tiene más de 3 meses, podemos combinar cefotaxima banco o vancomicina rifampicina. Entonces, las dosis ya están estandarizadas, estas las podemos encontrar en cualquier libro, como el Taketomo, el Jared Line, en donde nos dicen cuáles son las dosis que tenemos que administrar a nuestro paciente. Volvemos a lo mismo, no lo puedo puncionar, pero tiene todos los datos de una neuroinfección porque ya le apliqué el score de meningitis, entonces decimos sí, hay que empezar el tratamiento rápido. Pues bueno, no solamente vamos a ver en estas edades, podemos también considerar que si un paciente está inmunosuprimido, ya sea de manera humoral o celular o por neutropenia, también existen otro tipo de tratamientos farmacológicos que podemos combinar. Si yo como médico pediatra, como médico neurólogo, no los sé manejar todos, vamos a interconsultar al infectólogo para que él nos oriente de qué tipo de tratamiento, sobre todo cuando ya se tratan de enfermedades, digamos, como más agresivas, como sería una tuberculosis. Si tenemos datos de sospecha de una encefalitis por virus del herpes, porque 2 semanas antes, 3 semanas antes el paciente tuvo lesiones bucales o estuvo en contacto con alguien que sabemos que tuvo herpes, hoy por hoy el aciclovir es lo que tenemos que dar de tratamiento farmacológico. Entonces, como les digo, de estos dosis no nos preocupemos porque pues todas están en los libros que normalmente utilizamos. Y aquí hay algo que yo quiero recalcarles mucho, que sería el uso de la dexametasona. La dexametasona tiene varias funciones. Va a disminuir la carga bacteriana, va a disminuir el conteo de los leucocitos, va a disminuir la cantidad de lactato en el líquido cefalorraquídeo. Sabemos que el lactato es un producto que cuando está elevado puede condicionar también datos de hipoxia cerebral, entonces hay que tratar de disminuir esto. Va a disminuir la presión intracraneana y ojo, 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 disminuye la presión intracraneana en casos de infecciones del sistema nervioso central. Si a mí me llega un paciente accidentado con un traumatismo craneoencefálico con datos meningios, pero que la inflamación, el edema cerebral es secundario a un traumatismo, la dexametasona no nos va a ayudar. Entonces, está indicada solamente para procesos infecciosos. Si yo ya sé que es un neumococo o una influenza de tipo B, ya sé que el tratamiento con dexametasona le va a ayudar a mi paciente. Este también se menciona que reduce la formación del factor de necrosis tumoral. Y acuérdense, el factor de necrosis tumoral y el lactato pueden condicionar infartos cerebrales. Entonces, si nosotros utilizamos un antibiótico junto con la dexametasona en las primeras 24 horas, vamos a disminuir los riesgos que tienen los pacientes. En los niños muy chiquititos hay riesgo de pérdida auditiva o incluso otro tipo de secuelas neurológicas. La dosis recomendada va de 0,6 a 0,8 miligramos por kilo por día. Lo dividimos entre 3 o 4 dosis. En niños normales mayores de 6 semanas y que no tengan datos de una tuberculosis meningia, se da de 2 a 4 días. Cuando ya sabemos que es una tuberculosis meningia, tenemos que darlo por 8 semanas. Y no está indicado en neonatos. Tiene que darse en niños mayores de 6 semanas. Hoy por hoy la prevención
es lo que nos va a ayudar a que este tipo de neuroinfecciones no se presenten. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de las vacunas de nuestros pequeñitos. Y me voy rápidamente con la encefalitis porque ya son las 9 de la noche. La encefalitis es la inflamación del parénquima cerebral. La incidencia que se menciona actual a nivel mundial va de 3,5 a 7,4 por cada 100,000 niños o habitantes. Y en menores de un año va a aumentarse hasta 8,5. Acuérdense que los niños menores de un año son niños que van a estar en general inmunodeprimidos. Los síntomas de la encefalitis característicamente van a ser cambios de personalidad. Un niño que empieza a estar agresivo, irritable, que se autoagrede, que se desmaya, que no despierta, que empezamos a tener alteraciones del comportamiento y del estado de alerta. Ojo, esto de niño puede tener datos de una encefalitis. El inicio generalmente es agudo. Nuevamente los signos que ya comentamos en la meningitis, la fiebre, la náusea, el vómito, fotofobia, cervicalgia, cefalea, hipoestesia. Cuando los niños están más grandes, de repente nos dicen, es que no siento mi mano, la siento como gorda. Bueno, esto puede ser secundario a eso. Y si tenemos datos de irritabilidad o letargo, tenemos que sospechar esto. Esta me gustó cuando revisé este tema, me gustó porque podemos nosotros encontrar para estos pacientes que tienen datos de encefalitis síntomas prodrómicos, como sería cualquier infección respiratoria o diarreica. Si tenemos antecedente de esto y sabemos que a lo mejor puede ser por un enterovirus, sabemos que es el más frecuente que da los datos de las neuroinfecciones, entonces tenemos que sospechar que el paciente presenta esto. Pero cuando tenemos un rash, cuando tenemos vesículas, tenemos que pensar que no sea una varicela, por ejemplo. Si el paciente vive en una zona en donde sabemos que hay contagios, una zona endémica para diferentes infecciones, si estuvo en contacto con algún animal extraño, si viajó al bosque, si estuvieron en una zona no urbanizada, bueno, si fue mordido por algún garrapata, por ejemplo, o que a lo mejor algún otro animal como un perro, bueno, sabemos que hoy por hoy la rabia no está totalmente erradicada, entonces tenemos que estar muy al pendientes de esto. Entonces, el tener una historia clínica es lo que nos va a ayudar a tener las sospechas diagnósticas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que viajó a una zona endémica para malaria o que tiene datos de ictericia, el paciente también puede llegar a tener como sospecha de algún otro tipo de infección. Entonces, aquí es muy importante que nosotros podamos interconsultar a un médico infectólogo. Como les digo, las especialidades casi todas van de la mano y eso nos ayuda a que los pacientes puedan tener menos riesgo y dar un tratamiento más oportuno. Entonces, vamos a tener criterios diagnósticos para las encefalitis. Uno de ellos va a ser los datos de la encefalopatía, en donde vamos a ver que el paciente va a tener un estado de alerta, como ya les dije, puede llegar totalmente desmayado o muy irritable o letárgico con cambios de personalidad que quiera agredir a todo mundo. Y que estos se vayan a presentar en 24 horas de evolución, esto se considera un criterio mayor. Si nosotros que tenemos pacientes con fiebre en las 72 horas previas al inicio de las alteraciones ya mencionadas, si nosotros vemos que el paciente tuvo una crisis, que generalmente van a ser crisis focales, anteriormente les llamábamos crisis parciales, o que tienen crisis generalizadas, si cuando revisamos al paciente vemos que arrastra un pie al caminar, que no nos puede apretar la mano, que tiene datos de una marcha inestable, bueno, son datos de focalización, entonces esto también se considera como criterio menor. Si nosotros vemos que en el líquido cefalorraquídeo el paciente tiene datos de elevación de los leucocitos o aquí mencionan el electroencefalograma, que me voy adelantando. El electroencefalograma en realidad no es un estudio que nosotros hagamos para poder hacer un diagnóstico como tal de encefalitis, pero bueno, si tenemos la oportunidad de hacerlo en algún centro, podemos hacerlo, pero en realidad no es como de los criterios que nosotros, los neurólogos, tomamos como más fuertes. Y si vemos que al hacer una prueba de tomografía hay alteraciones del parénquima por inflamación, por datos de hipoxia o por datos de isquemia, entonces también se considera un criterio menor. Cuando nosotros hablamos de una posible encefalitis, tenemos que tener siempre el criterio mayor y dos criterios menores. Y una probable encefalitis, tenemos que tener el criterio mayor más tres criterios menores. Entonces, cualquiera de estos son de utilidad para poder sospecharla.
Entonces, nuevamente, el electroencefalograma no es tan importante para poder hacer el diagnóstico. Les platico rápidamente el caso que vi de un paciente que llegó, me dicen, doctora, es que el niño lo traen porque está dormido, no lo pueden despertar, está letárgico. Le hice signos meningios, nada de signos meningios, era un niño chiquito de 5 años. No había historial de fiebre, garganta normal, oídos normales. Hicimos la tomografía en ese momento y que nos vamos a ver porque está con este deterioro. Tomografía totalmente normal, pero el niño no despertaba. Entonces, em, pasaron las horas, lo dejé, les dije, ¿saben qué? Pues vamos a prepararlo para hacer punción lumbar y demás. Me hablan posteriormente y me dicen, doctora, el paciente se dio de alta porque ya despertó, ya estuvo muy bien y los papás decidieron llevárselo a casa. Pues resulta que este niño de 5 años convive o es cuidado por los abuelos, la abuela lavando el patio, el abuelo haciendo X cosa, y estaba a cargo del tío. El tío, consumidor de cannabis, de marihuana. No sabemos si en cupcake o en fumada o cómo la consumía, pero cuando le hicieron, cuando revisé a este niño, les dije a los pediatras, ¿saben qué? Hágale el perfil toxicológico porque algo no me checa aquí para neuroinfección. No tenemos estudio de sangre. Entonces, pues sí, efectivamente el niño salió positivo para cannabis. Entonces, no nos dejemos llevar con la idea de que las intoxicaciones por ciertos fármacos o ciertas sustancias son solamente en los adolescentes. En los niños chiquitos generalmente es por un accidente porque encontraron la tableta de clonazepam que se le perdió a la abuela y la agarraron y se le echaron en la boca y el niño llega intoxicado. Tenemos que hacer siempre diagnósticos diferenciales. Lo que ya les había comentado, algunas neoplasias o enfermedades autoinmunes se pueden comportar como neuroinfecciones, sí, o los datos de hemorragia intracraneal, que muchas veces cuando llega un shaking baby que tenemos una sospecha, tenemos que hacerle un niñograma, hacerle una radiografía completa de todo su cuerpecito para buscar que no tengan callos óseos. Entonces, esta parte también es súper importante. El tratamiento en urgencias, si nosotros tenemos un paciente que está iniciando con datos de encefalitis pero está estable, tenemos que monitorizar, colocar una venoclisis y retratar al paciente porque muchos de ellos cuando hacemos gasometrías llegan en una acidosis metabólica. Y doctor, no sé quién esté rayando mi presentación, pero ya no la raye. Tenemos que corregir estas alteraciones, ver, dar el tratamiento de lo que nosotros estemos sospechando, si está hipoglucémico, tratar de corregir y, bueno, estar tratando el dolor y la fiebre. Si tenemos un paciente inestable, lo que se hace en cualquier servicio, el ABC, vigilar la ventilación, la circulación, estar dando, si tenemos un estado de shock, manejar el estado de shock, vigilar el estado neurológico, estar haciendo una pupimetría, estar haciendo el Glasgow de manera constante para ver que el paciente no vaya teniendo datos de deterioro. Entonces, hablando de neuroinfecciones, siempre tenemos que ver a nuestros contactos. Cuando nosotros tenemos ya datos, ahora sí, clínicos por un perfil de meningitis o en un cultivo que ya nosotros decimos si tiene datos de una neisseria, tenemos que dar un tratamiento a todos los conviventes, ya sean los cuidadores, los que están en la guardería con el niño, los hermanitos. Y si nosotros atendimos al paciente sin una mascarilla o aunque tengamos una mascarilla, casi siempre es importante utilizar tratamientos preventivos como la rifampicina, la ceftriaxona o el ciprofloxacino, que sería para la N-meningitis. Y si fuera influenza, hemofilus influenza, también podemos utilizar rifampicina o esquemas con ceftriaxona. Entonces, esta parte es muy, muy importante porque lo que queremos es que el bicho no se disemine. Y ya para terminar rápidamente, déjenme les cuento un caso clínico muy interesante que vi en medio privado. Acá en sector salud he visto muchísimos, pero bueno, acá a veces no terminamos todo el esquema de manejo o todo el estudio, desafortunadamente porque no contamos con todos los medios, pero a nivel privado podemos hacerlo. Entonces, esta es una paciente, una niña de 3 años, 10 meses, en el momento que empezó a estar enferma, papás y hermanos sanos. Su único antecedente dentro de su desarrollo había sido un retraso del lenguaje, descartaron un autismo porque fueron con una neuróloga previamente para que la viera. En Veracruz estuvieron para festejar el Día de la Madre del 10 al 12 de mayo del 2024, el año pasado. La niña el día 14 empezó con fiebre de 38, con vómito. Se ingresó por estar deshidratada, se le colocó un suero y se le empezó a dar tratamiento para el vómito y la temperatura elevada. En sus estudios iniciales no aparecían datos tan alterados, sí tenía una ligera leucocitosis, pero no era como algo tan importante.
Para el día 16 tuvo un desequilibrio hidroelectrolítico con datos de hiponatremia. La mamá, que la verdad, aunque no es doctora, ella me dice, doctora, llegó el enfermero y le abrió toda la venoclisis porque ya se iba a terminar su turno y desafortunadamente, pues bueno, le pasó el suero fisiológico así, rapidísimo, ¿no? Entonces, todos estos datos son súper importantes porque tú pensarías, bueno, a lo mejor la niña tiene un deterioro neurológico porque está presentando una mielinolisis pontina, entonces por un ajuste rápido de la hiponatremia. Estaba somnolienta y estaba irritable. Para el día 17 tuvo un deterioro neurológico mayor. Se le empezó a administrar de manera empírica porque no tenían punción lumbar en ese momento los pediatras que la vieron. Se le dio tratamiento con ceftriaxona, vancomicina y aciclovir. Y la niña, posteriormente a esto, empezó con crisis focales motoras. Se le manejó con DFH. Pero el día 21 se le hizo una punción lumbar y se trasladó a un hospital de tercer nivel. Dentro de la punción lumbar se encontraron 0 células. Digo, la niña, obviamente ya, si nosotros regresamos, ya la punción ya se la habían hecho con un triple esquema de antibiótico, bueno, de antibiótico y de antiviral. Tuvo una glucosa de 136, o sea, bacteriano no, porque pues la glucosa debería de estar inferior a 40. Tuvo un lactato de 1,6 que se considera normal. El cultivo nunca tuvo desarrollo bacteriano y el perfil de meningitis yo le pongo negativo, pero la realidad es que estamos con mucha duda porque en ningún lado de la historia clínica del resumen que traen dice que le hayan hecho un perfil de meningitis, pero bueno, pusimos que está negativo. Entonces, se ingresa al tercer nivel a través del servicio de urgencias, estuvo de ahí del 26 al 29 de mayo y posteriormente ingresó a terapia intensiva. La niña estuvo intubada cuando hablamos del deterioro neurológico. Y para el día 9 de junio se dijo, la niña no va a poder ser extubada, vamos a colocar traqueostomía y gastrostomía. Para el día 17 de junio fue valorada por el servicio de neurología, quienes hicieron un estudio de resonancia magnética, colocaron un medio de contraste y decidieron quitar DFH y ponerle betiracetam. Y pues bueno, el diagnóstico lo vamos a ver ahorita con el estudio de imagen. Hasta aquí, pues bueno, nosotros pensaríamos, viajó a Veracruz, zona endémica, la picaron, tuvo fiebre, vómito, deshidratación, alteraciones del estado de alerta, convulsionó. Todo esto hasta acá, podríamos nosotros pensar que la paciente pudo haber estado con un cuadro de una neuroinfección, pero les digo, los leucocitos no estaban tan marcados como para pensar en esto y pues a la niña no se le hizo la punción lumbar hasta el día 21. Y cuando hacemos la punción lumbar, pues tampoco nos sale con datos de una neuroinfección. Entonces, este es el estudio de resonancia magnética que a la niña se le practicó en el tercer nivel. En este estudio de la resonancia nosotros estamos a la altura de lo que es el tálamo. Podemos ver aquí los ganglios de la base, la corteza cerebral y podemos ver dentro de la corteza, sabemos que en la periferia está la sustancia gris y en medio está la sustancia blanca. Y aquí al ver la sustancia blanca podemos ver unas imágenes hiperintensas en T2 y en el FLAIR también hiperintensas. Entonces, yo aquí lo que estoy viendo son los datos característicos de un proceso autoinmune. Acuérdense que al principio les dije que teníamos que guardar un frasco de líquido cefalorractivo, poder nosotros buscar causas autoinmunes y entonces esta niña se diagnosticó con algo que se llama encefalomielitis diseminada aguda, la EMDA. La EMDA es la primera causa de encefalitis autoinmune en edades de niños entre los 5 a los 8 años. La niña tenía 3 años, 10 meses cuando cursó con esto, pero bueno, es como el rango de edad. Van a cursar estos niños con EMDA con datos de encefalopatía, como vimos el deterioro neurológico, el déficit focal, el antecedente de las crisis epilépticas. Vamos a tener antecedente de la fiebre, la cefalea y vómito, datos meningios en algunos de los pacientes, como les dije, las convulsiones, pero la característica para poder diagnosticar esto son las zonas de desmielinización. Este es otro estudio de otro paciente, no es de mi niña. Cómo se ven estas placas grandes de desmielinización dentro del sistema nervioso central. Entonces, ojo, doctores, como les digo, si nosotros pensamos que es una neuroinfección, pero no tengo todas las herramientas, doy un tratamiento empírico. Si a este caso de nuestra niña, en este momento que ella el día 14 estaba con fiebre, vómito, deshidratada, del 16 ya estaba teniendo un deterioro, o sea, yo desde aquí yo ya le hubiera dado un antibiótico de amplio espectro o iniciado un manejo con esquema, no importa que la punción hubiera salido negativa, pero bueno, esto disminuye la formación de anticuerpos dentro del
sistema nervioso central y la formación de anticuerpos en los casos de las encefalitis autoinmunes son los que causan estos daños neurológicos. Entonces, aunque no todo es neuroinfección, quise mostrarles este caso porque, bueno, fueron como varias situaciones desafortunadas que condicionaron que la niña quedara con una parálisis cerebral, con una epilepsia y en un estado de traqueostomía gastrotomía. Entonces, volvemos a lo mismo. La tríada clásica es fiebre, cefalea, irritabilidad y convulsiones. Entonces, vamos a tener esto muy en claro. No le tengan miedo a la punción lumbar. Si no la quieren hacer, está muy bien, interconsulten a neurología, pero inicien un tratamiento. El iniciar un tratamiento farmacológico, sobre todo si sospechamos que es bacteriano, tratamiento farmacológico antibiótico empírico y la dexametasona nos va a ayudar a disminuir lo que son las secuelas en nuestros pacientes. Entonces, híjole, perdónenme, creo que me prolongué bastante, pero pues es un tema bastante interesante, entonces no sé si haya tiempo para preguntas o comentarios. Hola, doctora, muy buenas noches. Pues mire, estamos observando, primero que nada, le agradecemos de verdad, la ponencia ha sido muy interesante y muy útil para cada uno de nosotros. Sabemos que el cuidar el cerebro de nuestros niños es algo que va a impactar la calidad de vida, no solamente del niño, sino también de la familia. Sabemos que Ujú, los niños que quedan con secuelas como el caso que usted nos hizo el favor de comentar, pues va a traer consecuencias muy severas, ¿no? La familia también tiene que ujú, hacer modificaciones en su vida y así. Por el claro, momento estamos observando que en nuestro chat solamente tenemos felicitaciones para ustedes, no tenemos gracias. preguntas hasta este momento, ¿sí? Muy Creo bien, que perfecto. su plática estuvo bastante clara. Y bueno, algo Ujú, que a mí me queda por comentar y recalcar, que es algo que usted dice, que no necesitamos saber todo. Necesitamos sospecharlo y en el caso en el que no tengamos todas las herramientas, pedir ayuda. Decía Ford, no necesitamos saber todo, necesitamos saber a quién ujú, llamar. Y bueno, la ujú, verdad es que tenerla a usted como una doctora interconsultante es de gran ayuda para aquellas situaciones en las que tenemos la obligación de cuidar el cerebro de nuestros niños. Doctora, de verdad, ujú. muchísimas gracias. No, Eh, hombre, su gracias por la constancia, invitación, me encanta. su constancia estará llegando a través de su correo electrónico. Ténganos un poquito de Bien, paciencia, claro que pero sí. estará llegando. ¿De acuerdo? Y bueno, Muy ahorita bien. vamos a dejar al doctor Edgar que nos va a compartir una información muy importante para todos nosotros. Si gusta quedarse para escuchar la información que nos da el doctor, encantados de la vida. Y si gusta Ujú. retirarse, pues ya es decisión de usted, doctora. De verdad, un abrazo Gra- y muchísimas Muchas gracias. gracias, muchas Gracias, doctora gracias. Nancy. No, gracias a Una ustedes. plática muy interesante y sobre todo que hemos pues puesto sobre la mesa temas importantes, sobre todo esas perlas que nos pasó son muy importantes. Mm, El uso de la dexametasona, que ese no lo debemos dejar de utilizar. Y en lo particular, se recordó que después de las 6 semanas de nacido que se tiene que utilizar la dexametasona sin ningún problema y sobre ujú, todo también el así screening es. con tomografía para en etapas tempranas que no se pueden ver algunas alteraciones, pero ya después se Ujú, pueden ver incluso hasta abscesos. Muy buena plática, la así verdad. es. Muchas Mis gracias. felicitaciones, doctora. Un favor, si por Gracias. ahí nos pueden dejar sus datos, como Ujú, lo hizo la sí, claro, doctora y Amalia. le voy a pasar a la doctora Amelia la de la formulita, porque les digo, nada es perfecto. Yo también siempre que hago una punción digo, ay, 10 eritrocitos, ¿por qué? ¿No? Entonces, hay que hacer como la corrección para que sea como más confiable esto, pero les paso la Ya, fórmula para que ustedes la tengan y lo puedan utilizar y de verdad no tengan miedo, ¿eh? O sea, el mundo es de los valientes, entonces es muy importante. Y las encefalitis autoinmunes las estamos viendo muchísimo, así que pues sería muy bueno si en otra plática me invitan, pues ya les hago una plática de encefalitis autoinmune, ¿vale? Si usted nos por favor, permite, Bueno, sí, doctor, sería perdón, muy doctor, interesante. si usted nos permite, la verdad es que nosotros muy agradecidos con la buena disposición y sí, Encantados. estaremos al pendiente de la información que usted muy nos va a bien. hacer el favor de hacernos llegar. Bueno, Buenas noches. listo. Pues me retiro porque voy a una Por interconsulta, pero favor. bueno, un saludo a todos, un abrazo y muchas gracias. Cuídense mucho.